Todos tenemos un amigo que por más bien que te caiga, ha hecho algo que en el fondo te ha llevado a detestarlo. Y si no lo tienes, lo más probable es que tú seas ese amigo. En mi caso, ese amigo se llama Sergio y nos ha hecho cada cosa a mí y a mis amigos que hemos preparado un top 7 peores bromas de Sergio. Así que quédate hasta el final para descubrir cada cosa que nos ha hecho vivir. Número 7. En el video anterior les conté cómo Sergio por error envió un video mío comprometedor a la chica que me gustaba, eliminando completamente cualquier posibilidad que tenía con ella. Si no lo has visto te recomiendo verlo, lo voy a dejar acá arriba en una pestaña. Bueno, yo no fui la única víctima cuando se trató de destruir las posibilidades que tenías con alguien. Nos encontrábamos en el bar de siempre, he dicho esto tantas veces, y Jorge nos contaba de una chica con quien las cosas poco a poco fluían, y justo esa noche ella le había hecho una publicación en su perfil de Facebook. Las horas y los tragos pasaron, y en un instante de descuido, Sergio, en pleno bar y con cumbia de fondo, le manda un audio a esta chica todo borracho sin que nos demos cuenta. A los días, Jorge sale con ella y en medio de la plática ella le dice: "Tu amigo Sergio me mandó un audio, creo que estaba tomando". La conversación se hizo incómoda y poco a poco ella se alejó de Jorge. Nunca supimos qué decía el audio, ya que Sergio lo borró solo para él. Lo único que sabemos es que destruyó las esperanzas de Jorge. ¡Pinche Sergio! Número 6. ¿Les ha pasado que un amigo hace una estupidez que termina preocupando a todos? Salíamos del bar y acompañamos a Sergio a tomar su bus, ya que su estado era preocupante. ¡Pinche Sergio! En fin, al día siguiente no vino a clases y honestamente nos dio igual. Llegó el sábado y tampoco vino, acabaron las clases y camino a nuestras casas, Jorge recibió un mensaje de la hermana de Sergio, preocupada porque su hermano no regresaba a casa desde el jueves. Por un momento pensamos lo peor, se había ido solo, de madrugada, en un bus medio vacío. Preocupados llamamos a Sergio y... ¿Aló? ¿Sergio? Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Revisa tus órganos, Sergio! En clase te cuento qué pasó. Oye, idiota, estamos sábado, teníamos clases en la mañana. ¿Ya es sábado? ¿Qué hiciste después de que tomaste el bus para tu casa? Pues me encontré con mi primo y seguimos tomando. ¿Desde el jueves? Como los bravos, pues, mano. ¿Le decimos que su familia está preocupada? Nah. Número 5. Eran las 4 de la mañana, caminábamos a nuestra casa después de una noche de tragos algo tranqui y nos cruzamos con una señorita víctima de la falta de oportunidades en un país con mucha desigualdad. Y Sergio tuvo la genial idea de sacar su lado comediante. Hey, señorita, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Para ti? Tan solo... No. ¿Cuánto me pagarás a mí? ¿Qué dijiste, estúpido? Hemos dicho eso tantas veces. Chicas, tenemos un comediante. Chicos, estamos en problemas. No, idiota, nos metiste en problemas. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¿Tienen algo que decir? ¡Pinche! Sergio. Hey chiquitín, recuerda suscribirte. Y activar la campanita. Y en verdad, hazlo por las buenas. Si no tendrá que ser por las malas. ¡No, chiqui! Número 4. Una vez más en el bar de siempre. Estábamos tranqui con unas amigas hasta que nos sentimos observados desde la otra mesa por el ex de una de ellas con quien Jorge ahora coqueteaba. Y la verdad que no nos importó. Así que pasadas las horas nos fuimos. Jorge iba adelante bastante cariñoso con esta chica y atrás íbamos Sergio y yo como guardaespaldas, ya que venía de metiche el amigo que su ex envió para cuidarla. ¿Y siempre vienes por aquí, muñeca? De vez en cuando. ¿Y tú? No mucho. Que no mucho, dice. ¡Cállense, basuras! Ya sepárate de ese fracasado. Oye, ¿qué tienes? Tranqui, brother, no te enojes. Apaga tu escándalo y deja a ese inútil de Baba mierda. Boy. ¿Cómo odio que sus amigos quieran controlarme? Oye, ¿cuál es tu problema? En el momento en el que empujó a Sergio, Jorge y yo sabíamos que las cosas iban a descontrolarse.
Sergio tiene mucha paciencia, pero cuando lo golpean entra en modo berserk. ¡No! ¡Detente, Sergio! ¡Nos meterás en Ven, pues, problemas! ven. No que muy valiente. Sergio, por favor, déjalo. Si le haces algo, no vuelvo a ponerte el trago. ¿Qué? Eres un cobarde. Creo que mejor me voy, chicos. Descuida, nos vemos mañana. Avísame cuando llegues a tu casa. Lo siento, Jorge. ¡Pinche Sergio, te odio! Número 3. En este punto nos encontramos con las peores bromas de este ser llamado Sergio. ¿Recuerdas el proyecto? X. Si no lo has visto te lo dejaré aquí arriba en una pestaña para que no te quedes sin contexto. El punto es que X, un amigo nuestro, tenía el corazón destruido producto de un desamor. Junto con los chicos ideamos un plan para que él conozca la mayor cantidad de posibles parejas. Pero el plan se salió de control. Despertamos una bestia insaciable que empezó a salir con todas a la vez. Y en pleno pandemonio, Sergio planeó un macabro plan para ver el mundo arder aún más. Estas chicas eran de distintas facultades, así que las veíamos en distintos días. Y fue Sergio quien se aseguró de que se hicieran amigas entre sí. Y fue él el que creó un grupo de WhatsApp donde estaban todas ellas que habían salido con X y X. E inevitablemente la funa llegó. Oye, X, ¿por qué tan callado? Nah, estoy ocupado. ¿Tan ocupado que me invitas al cine? ¿A ti también te invitó al cine? ¿O no? ¿A ti también te dijo, mujer, vamos al cine más tarde? Sí, siempre me dice mujer. ¿A ustedes también les dice mujer e invita al cine? ¿Es en serio, X? ¿Oye, qué? Esto... ¿Acaso nos dices mujer para no confundirte de nombre? Para nada, mujer. Salías con las tres a la par, ¿eh? ¿A ustedes también les dijo que no quiere nada serio? Oye, ¿qué cara de palo eres? ¿También las bloqueó de Facebook porque solo agregó a la familia? A mí aún no. ¡Oh, por Dios! ¡Eres un ¡Tenías novia! ¿Y decía que era soltero? ¿Y que no quería nada serio? Hasta la próxima. Y sí, Sergio lo hizo con esa intención. Número 2. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta frase de Dante Alighieri resume muy bien lo que pasó aquel fatídico jueves en el bar de siempre. Jorge salía con una chica con quien las cosas iban bien y podían llegar a formalizar algo. Y durante este tiempo, él también salió con otras chicas sin mayor intención que pasarla bien y bueno, llegando al bar, ella y su amiga proponen jugar verdad o reto. Y dijimos, claro, ¿qué podría salir mal? Y todo iba bien hasta que llegó el turno de Sergio. A ver, Jorge. ¿Le has sido infiel a... Baba Boy. Vaya. Así que esta es tu broma maestra. Bien jugado, Sergio. Bien jugado. Y bien. No sean así, chicos. Jorge no es de ese tipo. Sí, he salido con varias. En ese instante Sergio estaba como que... Las chicas estaban como que... Y yo estaba en plan... Pero no son nada. No hay nada de malo. Tú también debes saber con alguien, ¿verdad? Yo solo salía con Jorge. La noche siguió, ellas se fueron y ahí empezó el problema. Oye, ¿qué tienes en la cabeza para preguntar eso? Tú que eres un gil. Yo lo hice para ayudarte. ¿Ayudarme? Claro pues, compadre. Decías que no, quedabas bien con la flaquita y todos felices. ¿Cómo se te ocurre que voy a adivinar todo eso? Número 1. Llegado a este punto, ¿qué puede ser peor? ¿Qué cosa pudo hacer Sergio que superó todo lo antes dicho? ¿Recuerdan el puesto número 3 en el que Sergio juntó a todas las salientes de X en el mismo grupo de WhatsApp volviéndolas amigas? Pues no fue suficiente. Había pasado un año desde que acabamos la universidad y se acercaba el cumpleaños de X. Y Sergio se ofreció para organizar la fiesta. Se encargó de reservar el box en una discoteca e invitar a la gente y el día llegó. Con Jorge llegamos temprano para preparar el ambiente y los tragos, cuando... Y luego se me cayó la toalla en pleno sauna. Oye, ¿qué no ella es la que salía con X? Oye, ¿verdad, no? Y también ella, y... Hola, chicos. Tiempo sin verlos. ¡Hola! ¿Qué las trae aquí? Bromeas. Sergio nos dijo que era su cumple. ¿Su cumple? Por cierto, ¿dónde está Sergio?
Sí, pónganse cómodas. Hay suficiente trago. Iré por X antes de que llegue. Y yo las distraeré. X, contesta. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Subiendo al box con mi enamorada. ¿Pasa algo? Tienes que salir ahora mismo. No vengas. ¿Lucius? ¿Qué pasó? No, es en serio. Tienes que ir. Pinche Sergio. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? Hey, X, ¿ya saludaste a mis amigas? Hola, X. ¡Pinche Sergio, te odio! Ese día Sergio nunca llegó. Organizó la fiesta de tal forma que todas las salientes de X llegaron y vivió el momento más incómodo que se puedan imaginar. Sergio siempre tenía excusas para cada broma y le respondíamos como se debe. ¡Calla, cagada! En un bar conocimos a un chico que organiza fiestas en yates según el gusto, y ahí fue cuando con Jorge tuvimos la genial idea de preparar la venganza. Hicimos la reserva para una fiesta gay en yate por el cumpleaños de Sergio, y nuestro objetivo era embriagar a Sergio, dejarlo inconsciente y que amanezca en esa fiesta, en medio del mar. El problema, la resistencia que Sergio había desarrollado al alcohol todos estos años. Era imposible que uno solo logre tumbarlo, pero juntos tuvimos una posibilidad de lograrlo. Empezamos las previas en una discoteca y esperamos a que Sergio esté sazonado para iniciar nuestro plan. Fase 1. El reto. Oye, Sergio. ¿Qué pasó? Te reto un versus de trago. ¿Así? ¿Cuánto quieres perder? Solo porque es tu cumpleaños te apuesto 100 chiquis. Luego no estés llorando. Vaya, iniciaste el plan con todo, ¿eh? Será mejor que controle esto para que el versus sea justo. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡trago! Conozco muy bien tus trucos, Sergio. Esta ronda me la concederás para medir mi velocidad y retarme para un doble o nada y atacar con todo. Una pena que tu juego sea predecible. ¡Listo! Solo estaba calentando. Doble o nada. Acepto. ¿Listos? ¡Trago! ¡Listo! ¿Qué? ¿Sorprendido? Parece que tu deuda se ha duplicado. ¡Tú! ¡Triple o nada! ¿Listos? ¡Trago! Fase 2. Confusión. Maldición, ¿cómo es posible que esté perdiendo? A este paso deberé demasiado. Podría parar, pero no quiero perder. Además, quiero seguir tomando. Maldición, Duckfuse. ¿En qué momento te volviste tan bueno? ¡Todo o nada! ¡Aún no me has derrotado! ¿No te cansas de perder? ¡Aún no he utilizado todo mi poder! ¿Listos? ¡Trago! Solo un poco más. Solo un poco más. ¡Duckfuse! ¡Siento! No tenías por qué esforzarte tanto. Todos para uno. Y uno para todos. Necesitaste 14 rondas para derrotarlo. ¿Y te atreves a celebrar por ganar una ronda? ¿Qué? ¿Acaso quieres retarme? No. ¡Yo voy a derrotarte! ¿Y cómo piensas derrotarme, Jorgito? Veamos si esto es de tu talla. Tentador. ¿Listo? Cuando quieras. ¡Trago! Listo. No, no puede ser. ¿Cuánto apostas? ¿Qué? Doble o nada. Nos hiciste más bromas de las que pudimos aguantar. Y siempre reíamos a pesar de las consecuencias. Siendo mi amigo, siendo mi hermano. Hoy pagarás el precio de tu comedia. Por X, por Paul, por Duckfuse y todas las personas que sufrieron el daño colateral. Descansa en paz, dulce príncipe. Un momento. ¿Dónde estoy? Ay, pero miren quién despertó. Ay, buenos días, Chinito. Mis sueños con resaca están bien raros. ¿Cuál sueño, tontito? ¡Feliz cumpleaños, Sergio! ¿Qué está sucediendo? Tus amigos te prepararon esta fiesta sorpresa. Disculpen,
¡Oigan ustedes! Parece que ya despertó. Sale su terrible bajada. ¿McDonald's dices? ¿Crees que ahora sí tenga un Pokémon Shiny? ¡Oigan! Sé que estás aquí, croqueta, y voy a encontrarte. Sí, Chiqui volvió a perder su croqueta, así que ayúdalo a encontrarla comentando el minuto y dónde apareció. Y podrás llevarte un corazón. Yo soy Duckfuse. Y yo soy Chiqui, esta vez sin protagonismo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Oh mano, pero al final del video que diga que ya cambié, pero que ahora soy un hombre de bien, weón. ¡Qué hombre de bien! ¡Oh, cagada!